A veces uno lo escucha, pero realmente estamos estudiando, analizando, viendo verdaderamente lo que es esa palabra que es de vida, porque es una palabra que es de vida y esa palabra va a nuestro espíritu, ¿verdad? Cuando abrimos nuestro corazón y nuestra mente. Nada más de poder pensar de que Cristo, el verbo, en el principio, que dice Juan capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? El verbo era Dios y Dios era con el verbo. Nada más de tú entender el servicio de Cristo, porque ese servicio de Cristo tenemos que analizar desde cómo Él, siendo Dios, se encarnó entre nosotros, pero ese Dios, Jesucristo, para ser un servidor, primero tuvo que nacer de una madre, de una virgen. Ahora, no sé si se han puesto, ¿verdad? A veces es que yo me voy un poquito en esos viajes profundos atrás. Aleluya. Como José, cuando estuvo con María, saber de que era un niño, sí, que va a nacer del vientre de María. Pero nada más tú entender de que el Dios soberano del Creador, tú pudiste ver de que naciera de una madre. No sé si usted en algún momento le ha pasado eso por la mente. ¿Sabe lo que es Dios, Cristo? Y tú estar en ese momento de que el creador de todo, el que te dio la vida a ti y a mí, tú ver con tus ojos de que Él pudiera nacer de una mujer virgen. No sé si se había puesto a pensar en eso. Pero para ser un servidor, Él tenía que pasar por todo lo que tenía que ser un humano, porque Él vino a ser humano semejante a nosotros. Ahora, cuando este niño crece, ¿qué creció? Dice que él creció en sabiduría y también en gracia. Entonces, pues tenemos que entender desde que un principio este servidor que vino al mundo a traer a la humanidad un servicio, también esta madre y este padre, cuando él nace, tuvieron que criarlo y darle ese servicio que él necesitó. ¿Se habían puesto a pensar en eso? Lo que es que la madre de Jesús y José, el padre de Jesús, porque José lo tuvo que criar, a pesar de que no fue velar de parte de José como tal. Pero María tuvo que cargar a ese niño durante esos 9 meses para que ese servidor pudiera, ¿verdad?, tener la vida para el propósito eterno por el cual él venía. Pero para ser un servidor, primero escoge a esta mujer virgen, a José, el cual ellos lo crían, y cuando ellos lo crían, ¿qué hace? Se llena de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento, se enriquece, pero lleno de su gracia, lleno de su amor. Y ese amor lo disfrutó María junto con José cuando él era un niño. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que cuando él crece, él tuvo que crecer que en obediencia a María, en obediencia a José, pero tanto con esa obediencia, siendo que un servidor, porque él sabía para lo que venía. Para que esa palabra se cumpliera, que el que quisiera ser grande tenía que servir a todos. Él fue el primero que tuvo que servir a la humanidad completa. Por eso es un dato curioso que a veces uno lo pasa por alto. Y si vamos a ver, para él lograr alcanzar esa grandeza, lo que significaba de que él tenía que dar su ejemplo. Ese ejemplo de servir a su mamá, de servir a su papá, de servir a todas esas personas alrededor por las cuales él sabía que para el tiempo que él
existiría sobre la faz de la tierra, a él le iba a ser parte de esa formación de lo que él vino a ser un servidor de Dios. Porque tenía que modelar ¿qué? Tenía que modelar lo que era su Padre eterno. Por eso no sé si se acuerdan que uno de los discípulos más adelante cuando le pide que Jesús le dice a los discípulos, uno de ellos le dice, muéstranos al Padre y no es suficiente. Y Jesús le dijo, tanto tiempo ustedes viéndome a mí y ustedes me dicen que le muestre el Padre. Él le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Ambos son uno. Entonces, eso es lo que le vuela a la cabeza a uno. Porque cuando nace ese niño, basado a lo que Cristo menciona y expresa de esa palabra, ese niño que está naciendo es tanto como el Padre y tanto como el Hijo, porque los dos son uno. Y los dos vinieron aquí a servir. Por eso dice la palabra que el que quiera ser grande, que sea nuestro servidor. Y el grande era aquí, ¿quién es? Cristo. Pues Cristo estaba aquí, dando a conocer al Padre. Ahora, en el día de hoy, el Espíritu Santo que habita en ti, habita en mí, nos está dando a conocer aquí a Cristo en nosotros. Cuando Cristo estuvo sobre la faz de la tierra, Él enseñó lo que era servir. Servir en humildad. ¿Qué es servir en humildad? Una persona que no hace excepción de personas, que no tiene pensamientos ni deja que los pensamientos de mal vaya contra ninguno de sus hermanos y mucho menos con su obra creadora de Él, porque Él nos creó a todos. Aún Él sabiendo que el príncipe de este mundo, Satanás, ¿a qué vino? A atormentar la mente, a turbar los pensamientos del ser humano, a corromper la humanidad. Pero sin embargo Cristo, para modelar al Padre, porque Cristo dice que cuando Él vino a la tierra, lo que Él habla es lo que Él escuchaba del Padre. Entonces tú dices, ¿cómo que escuchaba lo del Padre si el Padre estaba en Él? Porque los dos son uno. Cristo no estaba hablando por hablar. Cristo estaba hablando porque Él sabía que tanto como lo que hablaba el Padre, Él tenía que hablar lo que decía el Padre. Y era una palabra de servicio, de humildad, de honor. Entonces Él tenía que honrar a todas las personas a su alrededor. Él no podía honrar solamente a uno y a otros no. Con tan solo yo mirar a una persona y ver que esa persona está pasando por alguna situación, y Él sabía que esa persona tenía que dejar lo que pasara por la situación, tenía que respetar a que esa persona pasara por su proceso. No porque Él se quisiera hacer de pasar de la vista larga y no ayudarlo, no. Él lo estaba ayudando porque en medio de la crisis, en medio del dolor, que tanto como tú y como yo estamos hoy día atravesando, Él nos ayuda a ser pacientes, a que la prueba que hoy día tú y yo estamos viviendo y estamos atravesando nos haga cada día ser un servidor a la obra de su reino. ¿Por medio de qué? Por medio de la aflicción, por medio de las pruebas, por medio del dolor. O sea, que Cristo no deja pasar nada de nuestras situaciones. Él no las pasa por alto. Él conoce el quebranto, Él conoce el desánimo. Cuando venimos aquí, que Él sabe la lucha que cada uno tenemos, que sabe que estamos batallando el día a día, porque es una lucha espiritual, que a veces uno dice, yo hoy tengo un poquito de dolor, pero voy a ir al culto, el Señor me va a ayudar. Dios ve eso. A veces uno piensa que Dios está ajeno a nuestro dolor, a nuestro sufrimiento, y no. Lo importante de eso es que Él dice, yo no te voy a dejar, yo estoy contigo en el dolor, yo estoy contigo en la prueba.
Y ese es el Padre que hoy día nos ayuda, que por medio de estas situaciones que hoy día nosotros vivimos y tenemos que atravesar, nos ayuda a desarrollar lo que es ser un servidor. Y el servidor no está buscando, como quien dice, que alguien le esté dando, como uno dice por ahí, un reconocimiento, o que alguien le esté diciendo, sigue hacia adelante, lo estás haciendo muy bien. No, un servidor simplemente en silencio, callado, hace las cosas, pero las hace como en amor. Porque dice que el perfecto amor echa fuera todos nuestros miedos, todos nuestros temores. Entonces, cuando hacemos las cosas con amor, tú te pones a analizar y te pones a pensar, ver acá, si Él ya me amó, pues yo tengo que hacer las cosas de lo que ya Él me ha dado. Y no se trata de sentimiento, amado, porque a veces pensamos que, ay, yo siento esto, pero no siento esto. No, no se trata de sentimiento. Se trata de que, porque tú has recibido el amor y te adoptó como hijo, como hija, desde ese amor, tú haces las cosas de una manera que fluye tan y tan normal. Mira, no sé si en algún momento ustedes se pueden ir un poquito atrás cuando recibieron ese primer amor, cuando aceptaron a Cristo como Señor y Salvador, que ustedes se levantaban, leían la palabra y posiblemente la mayoría no la entendíamos, orábamos y posiblemente orábamos y a veces veíamos que las respuestas nos las contestaban de inmediato, muchas veces otras oraciones se tardaban en recibir uno la respuesta, pero ¿cómo tú te mantenías haciendo todas las cosas en el trabajo, en la escuela, para donde quiera que tú fueras? Y tú sentías como una emoción tan linda que todo tú lo hacías, te levantabas y no sentías absolutamente nada que te lo impidiera. Pues eso es que el amor del Padre en nosotros, cuando seguimos perseverando, cuando nos vienen las pruebas, cuando vienen las situaciones, pues ahí el cuerpo obviamente empieza a sentir. Sientes el desánimo, sientes el cansancio, sientes la angustia, sientes el que ya no puedo más. Pero ¿qué pasa? Ahí tenemos que entender que el Espíritu Santo nos está permitiendo atravesar por medio de todas esas pruebas, por medio de todas esas situaciones, ¿para qué? Para que podamos estar completamente firmes y podamos aprender a seguir siendo unos servidores a pesar de las pruebas, a pesar del dolor y a pesar de las pérdidas. Porque un servidor tiene que estar 24/7. Y como dijo ahorita Joana, no solamente cuando nos reunimos aquí, ¿verdad? Porque usted y yo cuando nos reunimos somos el cuerpo, somos parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Este lugar cuando tú y yo nos vamos se queda vacío. Esto aquí sí, si nosotros, esto aquí es un lugar vacío. Pero cuando estamos usted y yo juntos, somos ¿qué? El cuerpo de Cristo. Somos la familia de Cristo, la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque si usted y yo no estamos, el Espíritu Santo no se va a quedar aquí. El Espíritu Santo está dentro de ti, de nosotros. ¿Entiende lo que hay que, ¿verdad? Comprender? Porque, ¿qué decía una de las canciones? Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lado. Pero ya la presencia de Cristo que permanece en nosotros. En el viejo pacto, el Espíritu Santo venía donde Moisés, pero el pueblo de los demás no tenían la presencia del Espíritu Santo. Pero en el nuevo pacto, Cristo dijo que todo aquel que lo recibiera y creyera, el Espíritu Santo permanece en nosotros. El Espíritu Santo no se va. Pues entonces, usted y yo, como hijos de Dios, a donde quiera que nosotros vayamos, el Espíritu Santo está en nosotros. Y nosotros tenemos que ser participantes de esta buena noticia de salvación. ¿Ve? Ahí es donde nosotros entendemos que cuando Cristo dice que Él quiso ser grande, que el que quiere ser grande sea nuestro servidor, hay que aprender a servir a toda persona, a todo lugar, a todo sitio, a pesar de que muchas veces que tú llegas a un sitio, tú quieres a veces ayudar a alguien. Si esa persona no te deja ayudar, tú guardas su espacio, su
su respeto, lo honra. Si te dan la oportunidad de ayudar, pues entonces tú vas y lo ayudas. Es que también dependiendo del escenario, dependiendo de la situación, porque yo no puedo llegar a lo mejor en casa de una persona que yo no conozca y empezar allí a ayudarlo y hacer cosas que yo no tengo que hacer. ¿Por qué? Porque yo no conozco a esa persona y esa persona a lo mejor me dice quién es este que llegó aquí y viene a hacer lo que da la gana aquí. No, no se trata de eso. Y ahí uno tiene que ser un poquito, ¿verdad?, sabio. Como quien dice, si a mí no me invitaron para un sitio, a pesar de que yo soy un servidor de Cristo, no es que yo voy a llegar allí, como uno dice, a lo que yo pienso, a lo que yo creo, y empezar a ayudar allí, como a mí me plazca, como a mí se me dé la gana. No, hay que ser también cuidadoso. Entendí, ¿verdad?, lo que es un servidor más o menos, ¿verdad? En ese sentido. El sábado del mes de marzo, el segundo mes, Joana también habló sobre el servicio por el amor, que es lo que casi ahora le estaba hablando. Mira, podemos hacer todas las cosas, como mencionó Joana, que me acuerdo, pero si hacemos las cosas por hacerlas y no las hacemos desde esa naturaleza del amor, créeme que las cosas no salen igual. Yo lo digo, ¿verdad?, por experiencia, porque hay veces que uno trata de hacer algo pensando en que la otra persona posiblemente va a recibirlo de buena forma, y si tú haces algo sin preguntar a veces, como me pasa a mí, yo lo digo por mi experiencia, que a veces yo hago algo, no pregunto, y cuando veo yo me tira pata. No puede pasar, hermano. Yo, ¿verdad?, lo digo abiertamente porque es verdad. Yo a veces soy bien voluntario y me gusta, y mi esposa lo sabe. A veces yo llego a un sitio y quiero hacer algo y voy como directo. Y lo estoy haciendo desde el amor, pero me falta que preguntar y primero verificar qué es lo que sucede. ¿Ves? Pues hay que hacer las cosas con amor, pero sabiamente. Tampoco es que uno va a llegar y yo hago esto y yo sé lo que tengo que hacer y lo hago así y me agradezcan. No, no se trata de eso. Se trata de, vamos a hacer esto, vamos a ayudar, pero en cada sitio hay un orden, hay, ¿verdad?, otros pensamientos que otras personas están analizando, cómo hacer aquello, cómo hacer lo otro, y uno pues tiene que, como servidor, someterse a esa situación por ese amor, porque hay veces que a lo mejor te mandan también a hacer algo que a ti no te gusta y tú vas a hacer, tragas hondo y dices, pero por amor lo voy a hacer, y uno pues obedece tranquilamente. Amén. Pudieron observar. Ese fue en Gálatas 5, 13 al 15, que Joana también lo explicó. Sino servidos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos se aman aquí? Amén. Dice que es amor, ¿verdad? Todo lo cree, todo lo aguanta, todo lo soporta. Y este sábado, ¿verdad?, que mi amada hermana me da la oportunidad, ¿verdad?, le traigo pues este mensaje, ¿verdad?, sobre el tema que ya le leí en Romanos 12:11, pero quería leerlo un poquito atrás de este mismo versículo. Yo le prometo que va a ser preciso y cortito. Pero eso me dio la tarea de mencionar, ¿verdad?, lo que ya Joana estaba también compartiendo. No de que no se haya entendido, porque Joana lo explicó sumamente hermoso, excelente y verdad que con mucho amor. Mira, Romanos 12, del 9 a 16, dice: el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ese es el versículo 9. ¿Por qué debe de ser un amor sincero? El amor sincero, si lo vamos a ver,
cuando vamos a la raíz, ¿verdad?, de que es Cristo en nosotros, no es un amor sincero como uno lo podía ver como un amor de pareja. Cuando digo de pareja, estoy refiriéndome a un amor cuando dos personas no tienen la vida de Cristo en sus vidas, ¿verdad? A ese amor sincero, porque dos personas que hoy día no hayan nacido de nuevo y no tienen a Cristo en su corazón, ese amor sincero tiene unos límites, que todos lo sabemos. El día que tú estés bien conmigo, lo más bien. El día que me hagas algo, hasta aquí. Ese es el amor de pareja cuando no tienen a Cristo. Ahora, cuando tienen a Cristo, a pesar también, ¿verdad?, de la madurez y de la relación que cada persona tenga, si es un amor sincero, ese amor se supone que vaya guiado por medio del Espíritu Santo, para que ese amor sincero no solamente en mamá ni en papá, sino en familia, también como pareja, se mantenga un amor que no haya absolutamente nada que vaya a ocasionar alguna indiferencia como pareja o como familia, que deben de hacer todo lo posible para que ese amor sincero de Cristo permanezca en ese corazón. Y hace mucho tiempo atrás yo les hablé y les dije que el corazón, la base del corazón, no es el engaño, sino lo que uno deja que entre a nuestro corazón, dependiendo de lo que escuches, dependiendo de lo que dejes que entre en tu corazón. Ahí es donde el corazón puede que ocasionar el disgusto, el malentendido, cuando llega un mensaje negativo o distorsionado. Si dejamos que ese mensaje negativo o distorsionado entre en nuestro corazón, entonces tenemos que ser cuidadosos de lo que dice, ¿verdad?, la palabra acerca del corazón. Por eso debe de permanecer ese amor sincero. ¿Y cuál es el amor sincero? Acordándonos lo que es amar a papá por encima de todo y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cualquier indiferencia que nosotros podamos tener como hermanos de la fe o con otra persona que, a pesar de que no está aquí junto con nosotros o lo vemos en otro lugar, debe de siempre nosotros seguir practicando bajo la guianza del Espíritu Santo ese servicio de amor con un corazón agradecido y lleno de humildad y de gratitud. ¿Para qué? Para que no haya ningún malos entendido. Entonces también tenemos que aprender a cómo nosotros hablarnos los unos a los otros, que eso es parte, ¿verdad?, de la transformación que el Espíritu Santo le da a nosotros, de cómo nosotros poder hablar los unos a los otros. El versículo 10 dice: ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente, que fue lo que le dije ahorita, ¿verdad?, que cuando Jesús honraba, si Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo que vive hoy día en nosotros, es el que nos está enseñando, es el que nos está corrigiendo, es el que nos redarguye, es el que nos ayuda a vivir conforme al modelo que es Cristo en nosotros. Pues por medio de ese amor, nosotros que tenemos que seguir siendo guiados desde el Espíritu para que podamos seguir siendo ese servidor que Cristo ya nos ha modelado. ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra, por medio de todo lo que Él vivió en la cruz del Calvario, de su muerte, de su resurrección, y que hoy día habita en nosotros. Amén. También busqué lo que es el amor fraternal, que yo creo que yo se lo había compartido en alguna ocasión, pero me gusta. Dice: afecto profundo, leal, es un amor leal, es un amor tierno entre los miembros de la comunidad cristiana, esos hermanos de la fe, reflejando el amor de Cristo. Ese amor de Cristo hay que reflejarlo con todos los hermanos y aún aquellas personas que
también se nos atraviesan, ¿verdad? O que nos encontramos con ellos. Implica unidad, servicio, respeto mutuo, ayudar a los necesitados y el perdón, superando las diferencias personales para fomentar la solidaridad. El carácter es un amor puro, no fingido, extrañable y diligente. Se demuestra con acción concreta, como honrar a los demás, servir con fervor y ser pacientes. Ahí es donde, ¿verdad?, tenemos que muchas veces evaluarnos lo que es ser pacientes con otros, porque hay que ser pacientes con los demás hermanos, ¿verdad? Uno a veces, lo digo por experiencia, porque a veces uno como que quiere hacer las cosas a la ligera. Aquí esta palabra pues me está alumbrando, aleluya. A ser paciente, a ser tolerante con los hermanos, con las demás personas, porque hay veces que, por decir así, cualquiera de nosotros somos rápidos para hacer unas tareas o hacer unas cosas, pero en esas tareas, en esas cosas, a veces hay otros hermanos que las hacen con más calma, con pasos más firmes, pero van a una velocidad un poquito más suave, ¿entiendes? Y ahí pues nosotros tenemos que aprender a tener paciencia con ellos, porque posiblemente cuando yo estoy aprendiendo algo que a lo mejor ese mismo hermano ya lo domina, ese mismo hermano va a tener que tener paciencia conmigo a lo que yo aprendo. ¿Ves cómo es esto? Por eso tenemos que tolerarnos, amarnos. Esto es el servicio, porque Jesús nos enseña que a través de su palabra, esta palabra es la que nos ilumina, y nuestro espíritu, ¿qué hace? Se nutre de esa palabra vivificante. Amén. Entonces, con fervor y ser paciente. Ahora, el versículo, ¿verdad?, que les leí al principio, Romanos 12:11. Exhorta a los cristianos a servir a Dios con diligencia, incansable y pasión espiritual, perseverante y constante. Mira qué importante es eso. Nos exhorta a los cristianos a servir a Dios con diligencia, incansable y pasión espiritual, perseverante y constantes. Dice, pero hermano Ricardo, si ahorita estamos hablando que a veces uno llega aquí arrastrado por los pies y ya casi no puede, estoy cansado. Pero el Señor renueva la fuerza. Lo bueno es que el Espíritu Santo está ahí en uno. Y como le dije una vez a Joana, una vez yo estaba bien cansado y yo en mi mente dije, bueno, Padre, sabes que tengo que ir para ahí abajo, dame la fuerza. Y uno cuando pide fe, creyendo, ya se vio, el Señor me renovó la fuerza y vine y me gocé. ¿Me entiendes? A veces que Dios también te permite pasar por el cansancio, por el dolor, pero para que practique lo que nos ha dado, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Pero si no hablamos, si no pedimos, muchas veces la palabra dice, no recibimos porque no sabemos pedir. ¿Has escuchado eso, verdad? Porque tenemos que pedir para nuestro espíritu, para nuestra fortaleza de nuestro corazón, que nos renueve la fuerza, porque Él está ahí día a día. Pero a veces el Padre nos permite pasar por dolor, por sufrimiento. ¿Para qué? Para que nosotros podamos crecer y ser formados en medio de lo que establece su palabra. Amén. ¡Aleluya! Santo. Ahora, es necesario mantener un fervor espiritual y dedicación constante como resultado
al amor de Dios, no como una carga. Voy a leer eso otra vez. Es necesario mantener un fervor espiritual y de dedicación constante como resultado ¿a qué? Al amor de Dios, y no como una carga. ¿Por qué no una carga? ¿Qué nos enseña Cristo? ¿Que Él llevó qué? Él se llevó qué? Toda la carga. Dice que todas nuestras cargas y se las llevó. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? A coger su carga, que es fácil y es ligera. ¿Cuál es su carga fácil y ligera? Esta nueva vida que nos ha dado. Pero esta nueva vida que nos ha dado, el Espíritu Santo nos está enseñando a conocer esa gran verdad. Cuando conocemos esa gran verdad, somos libres en la vida que nos gobierna. El Espíritu Santo nos está revelando la vida de Cristo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras acciones, en nuestras actitudes, en cómo hablamos, en cómo nos expresamos, cómo hoy día compartimos esta buena noticia con otras personas, en que cuando hay que callar, en que cuando hay que hablar, en que cuando fallamos. El Espíritu Santo no está para juzgar ni señalar tus errores, tus fallas. No, el Espíritu Santo está para que me quites la pata. Ok, levántate, vamos a intentarlo otra vez y continuamos. Vuelve otra vez, inténtalo ya no. Pero el que señalaba, el que juzgaba, el que condenaba, Satanás, es el único que la acusaba. Pero al Cristo morir y resucitar, el Espíritu Santo nos está enseñando. Si te tiene que corregir, te corrige, pero te corrige desde el amor. No te corrige como quien dice para condenarte, no te corrige para que tú te frustres y te vayas y no quieras hacer más nada. No, te corrige porque te ama. Y si te amas, sabes que desde el amor, como ya Él definió lo que es el amor, dice: mi amor todo lo va a poder en ti, mi amor nunca va a dejar de ser en ti, mi amor todo lo aguanta. A veces nosotros tenemos un dolor, como decía Mami ahorita, y a lo mejor el dolor que Mami siente es mínimo comparado a lo que Él sufrió y cargó por nosotros en la cruz. Pero el Espíritu Santo está en ella, fortaleciéndola en medio del dolor. ¿Entiendes? No es que estamos solos. Por eso es que el Espíritu Santo está ahí, dispuesto siempre. ¿Se están gozando de que sea un servidor? En lo que requiere diligencia, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Implica no ser negligentes o lentos en la obra para el Señor. ¿Verdad cómo lo dice? O lentos en la obra para el Señor. ¿Por qué dice no ser lentos para la obra del Señor? El Espíritu Santo está siempre dispuesto en nosotros. Pone el querer como el hacer. Nos renueva las fuerzas. Nos dio la sabiduría. Tenemos ese regalo de gracia. Mira que Cristo, ¿verdad? Cuando era un niño, que le dijo ahorita, lleno de sabiduría y lleno de gracia. Esa gracia, tanto como tú como yo, la tenemos nosotros. Es un amor que no nos merecíamos, pero por amor, el amor que todo lo va a poder, ese amor es el que nos va a mantener que fervientes para servir a otros. Es importante servir a Dios con entrega y pasión, motivados por el Espíritu Santo, haciendo el bien de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo, que se nos ha sido revelada en la vida que hoy día tú y yo nos gobierna, la vida del Espíritu Santo que nos gobierna. Primera de Pedro 4:10. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administralo bien
la gracia de Dios en sus diversas formas. Ahora vamos para el don de la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa la palabra misma de Dios. El que presta algún servicio, hágalo con la fortaleza que Dios le proporciona. ¿Entendieron ahí, verdad? El que habla, hágalo como quien expresa la palabra misma de Dios. El que presta algún servicio, hágalo con la fortaleza que Dios le proporciona. Aleluya. Así Dios será en todo alabado. ¿Cuánto queremos alabar a Dios? Amén. Por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria, el poder, por los siglos de los siglos, a Él sea. Amén. El fervor que da el Espíritu Santo es una pasión ardiente. Mira qué importante. Es una pasión ardiente. Por eso cuando yo escribía esto me acordaba que cuando usted y yo tenemos esa emoción que queremos hacer esto, queremos hacer lo otro, a pesar de que la emoción muchas veces es momentánea, pero esa emoción nos ayuda a no olvidarnos qué tan sensibles Cristo nos ha hecho a nosotros como sus hijos, porque la emoción Él la puso por algo, no la puso por quererla ponerle en nosotros. Esa emoción la puso para que nosotros seamos genuinos en cada una de las cosas que hoy día tú y yo hacemos. Mira, a veces que algunos hermanos o algunas personas tristemente se comparan, y esto lo digo, ¿verdad? Porque hay veces que a lo mejor le llega a la mente a cualquiera de nosotros como hijos de Dios. Cuando Moisés puso la vara sobre el mar y Dios abrió el mar rojo, pues hay muchas personas que antes cuando leían esa historia dicen, ay, yo quiero ser como Moisés, que Dios me use como Moisés, ¿entiendes? O como Elías, yo quiero que cuando venga cualquier gente por ahí y quieran tratar de venir a hacer las cosas contra Dios, mandar a que descienda fuego del cielo y los consuma. No, ¿entiendes? La vida que hoy día usted y yo nos habita, nos gobierna, nuestra identidad, nuestro regalo, el Espíritu Santo está disfrutándonos de lo que hoy día Cristo puede hacer en nosotros. Cristo no quiere que, ni aún yo teniendo un hermano gemelo o una hermana gemela, Cristo no quiere que yo me compare con mi hermano o con mi hermana. Cristo se deleita y se disfruta porque nos hizo a cada uno únicos y especiales. Y el Espíritu Santo se está deleitando en enseñar la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Hoy día, si yo me pongo como pensando como ese predicador Benny Hinn, que hace tantos milagros y que Dios lo usa en sanidad, y yo digo, chacho, yo quiero ser como Benny Hinn, que el Señor me use en milagros y sanidades, que cuando yo mueva los brazos, toda esa gente se caiga al piso. Si Dios lo está usando a él así, eso es entre Dios y él. Pero el Espíritu Santo se deleita en disfrutar de cómo hoy día está formándome a mí la vida de Cristo en mí. O sea, yo no puedo anhelar de querer tener otra persona en la cual yo mejor admire y quiera para yo seguir haciendo igual que él. Yo no tengo que hacer eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es mucho más que cualquier otro hermano o cualquier otra hermana. Si el Espíritu Santo está formándome a mí de esta forma, de esta manera, de cómo yo llevo el mensaje de esta forma que Él me está hoy día permitiendo compartir la palabra del Señor, es de la forma como Cristo me está formando en mí. Yo tengo que agradecer, tengo que tener un corazón humilde y agradecido y seguir predicando tal como Él me está formando. ¿Por qué? Porque lo que Él comenzó en mí, Él lo va a ir perfeccionando. Y yo tengo que darle gracias
Porque si hubiera querido que yo fuera un Benny Hill, pues yo hubiera sido un Benny Hill, pero yo soy el hermano Ricardo. ¿Entiendes? Aleluya. Dice, el que habla, hágalo como quien expresa la palabra misma de Dios. El que presta algún servicio, hágalo con la fortaleza que Dios le proporciona. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria. El fervor que da el Espíritu Santo es una pasión ardiente, entusiasmo y diligencia en el servicio a Dios. Impulsa por su presencia interna. Romanos 12:11 implica no ser perezoso, sino servir con un fuego ardiente, transformado la obediencia en una entrega voluntaria, gozosa de la nueva vida del amor que todo lo puede en Cristo Jesús. Amén. Mira qué hermoso, como lo dice, no es una obediencia, sino que la transformación trae la obediencia en una entrega voluntariamente. No tienes que estar esperando a que te digan las cosas, no tienes que estar esperando a que, mira, el hermano, vea que no. Ora al Señor, como dije ahorita, con humildad, con respeto, pregunta, y entonces hace la participación que te corresponde hacerlo, pero siempre en un orden. ¿Okay? Tampoco es que nos vamos a ir, ¿verdad?, en un desorden, no, en un orden. El Espíritu Santo es un fuego purificador en el corazón y la dedicación a vivir la fe con intensidad y propósito, reflejando la presencia de vida que Cristo nos ha dado a cada uno de los creyentes. No solo emoción, sino ser guiados en amor por la persona del Espíritu Santo, que nos enseña a servir en humildad. Ahora, esto lo escribí con toda la intención. Presta tu oído para acá y continúa tu corazón abierto y tu mente concentrada en la fe. Salud. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Aleluya. Todos están ahí escuchando en fe. Eso es. Primera de Pedro 4:10 dice, exhorta a los cristianos a usar sus dones espirituales únicos para el servicio a otros. Estos hermanos de la fe, actuando como administradores fieles de la multiforme gracia de Dios. Este mandato enfatiza que los talentos no son para el beneficio personal. ¿Escucharon bien? Los talentos no son para el beneficio personal, sino para la edificación de los hermanos, de los nuevos nacidos, de los que hoy día somos hijos de Dios. Es un regalo de gracia de Dios. Ustedes todavía piensan en ese momento. Cristo, el regalo de gracia de Dios, estuvo en el vientre de María. Ese regalo de gracia de Dios. Y ese regalo que estuvo en el vientre de María, hoy día por medio de su Espíritu Santo, vive en nuestros corazones. Ese regalo de gracia de Dios, amado. Esto es para que todo el mundo saliera, gloria a Dios, aleluya. ¿Sabes lo que es que el regalo de Dios vive dentro de nuestros corazones? ¿Sabes cuántas personas todavía no se les ha revelado esta gran verdad? Es fuerte. Es fuerte. Este regalo de gracia. Mira que la palabra dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Y uno ora, ¿verdad?, para que Dios, en su infinita misericordia,
procedan todos al arrepentimiento, ¿verdad? Y me acuerdo lo que hablé, ¿verdad? De esos dos ladrones en la cruz, que la oración que Cristo la hizo en fe, pero la hizo no solamente para aquellos dos hombres que estaban crucificados al lado de Cristo. La oración que Cristo la hizo en fe, la hizo porque la humanidad completa al día de hoy no sabe lo que hacen. Y muchas veces se nos olvida eso. Cuando Cristo oró, era lo impresionante de eso, a mí me gustó y todavía lo sigo repitiendo. Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estaba diciendo una gran verdad. Ahora, el que prestó oído, el que analizó sus pensamientos y el que abrió su corazón, fue el único. Allí estaban los soldados. Allí estaban, como quien dice, toda aquella gente allí viéndolo crucificado a Cristo. Había otro ladrón que estaba a su mano izquierda y como escuchó que el soldado dijo, si tú eres el Cristo, sálvanos. Y el ladrón ese a su mano izquierda, ¿qué fue lo que dijo? Si verdaderamente tú eres el Cristo, bájate de tu cruz, sálvate y sálvanos a nosotros. Sin embargo, el otro ladrón que estaba a su mano derecha, ¿qué fue lo que expresó y dijo? Aún tú estando en la misma posición que él está, y aún así no tienes temor de Dios. Y este ladrón le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús, ¿qué le dijo? De cierto te digo que estarás conmigo hoy. ¿Por qué? Porque ese hombre abrió su corazón, abrió sus pensamientos, le vino el temor. Hoy en día hay que orar para que la gente le venga ese mismo temor. Porque cuando hay un temor, que hay una convicción, que hay un respeto de que fuimos creados por un Dios y que ese Padre hoy en día entregó a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, abra su corazón y reciba a Cristo con ese regalo. Ahora hay que entender que Cristo no vino a juzgar ni a señalar. Cristo vino a amarnos, a enseñarnos, a educarnos, a guiarnos a esa verdad para que esa verdad se nos revele y podamos ser libres en la persona que Cristo dice que nos ha dado por ese amor. Para que ninguno se pierda. Él no quiere que ninguno se pierda. Pero ¿qué pasó con aquel ladrón? Uno escuchó la oración y dijo, espérate, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Pero el otro que hizo, le dijo una verdad, pero se estaba burlando. Entonces, en el camino, también en otro escenario, Jesús sí que caminaba entre la multitud y había dos ciegos. Perdona que me salí del tema, pero es que tengo que contar eso. Habían dos ciegos en el camino y escucharon que Jesús iba pasando por ahí. Y sin embargo, estos dos ciegos, cuando escucharon que Jesús pasaba por ese camino, ¿y quién es el camino? Cristo es el camino. Pero Cristo está pasando por el camino. Entonces, estos dos ciegos se levantaron y mientras la gente los echaban para el lado, los mandaban a callar. Mira lo que es la gente. Tanto ciegos los mandan a callar. Y ellos gritaban, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús, que sabe la medida de fe que se le había dado a estos dos hombres, dice, toda esta gente, multitud, siguiéndome, que no estaba mal que lo siguieran, pero Jesús, sabiendo que Él vino aquí a dar vista a los ciegos, que vino aquí a sanar a los enfermos. Hoy en día como iglesia tenemos que seguir sus pisadas, tenemos que seguir su ejemplo. Se compadeció de estos dos ciegos. ¿Cuánto hoy en día
pasamos, y me incluyo, a veces por lugares y sitios que personas están pasando y a veces no tomamos ese momento para ayudarle o para hablarle. Jesús se compadeció de ellos y le preguntó: ¿qué quieres que yo haga? Y ellos todos le dijeron: que no te vuelvas la vista. Esto me pone a pensar que cuántas personas hoy en día posiblemente tienen vista y no pueden ver la obra de Cristo en cada uno de nosotros. En ese momento Cristo dijo: tienen ojos, mas no pueden ver; tienen oídos, mas no pueden oír, porque espiritualmente están ciegos. Estos dos hombres pidieron misericordia para que se les devolviera la vista. Hoy en día que tú y yo tenemos vista, levantar nuestras manos, darle gracias al Señor porque tenemos vista, porque podemos oír, porque podemos escuchar, agradecer por todo lo que nos ha dado. Estos hombres tuvieron que pasar por un momento de que tenían vista, pero la perdieron. Eso me acuerda del hermano Saulo, que estaba persiguiendo a los cristianos, y que Cristo tuvo que hacer: dejarlo ciego por 3 días. Y Cristo, en su misericordia, envió a uno de sus discípulos para que orara por él y recuperara la vista. Aleluya. Perdona, ¿verdad?, que le hablara sobre eso, pero es que eso me ha ministrado mucho. Entonces, el don recibido, reconociendo que cada creyente ha recibido un don especial, es por el regalo de la gracia de Dios, no es algo que se ha ganado, sino que se recibe, lo que elimina el orgullo y fomenta ser agradecido. Aleluya. La acción de servir, ministrelo, póngalo al servicio. Implica una acción continua y práctica, no solo un reconocimiento de la habilidad. El don debe de ser activo en la comunidad de la fe. Se nos considera administradores de la gracia de Dios. La gracia es diversa y multifacética, capacitándonos para múltiples formas de servicio. Como dije ahorita, el servicio es un servicio no solamente que el que lleva el mensaje, sino que el que sirve en cualquier lugar, el que ayuda al enfermo, el que ayuda a las personas que están en la cárcel, por el camino, el que ayuda a una persona. Eso es un servicio, ¿verdad? Como dijo mi hermana Joana, es un tema que es 24/7, es la vida de Cristo en nosotros, y cada uno de la multiforme gracia del Señor nos va a usar en ese sentido. Ya con esto termino, amado. Dije que iba a ser corto. Aleluya. Lucas 4:18. Esto lo dijo Cristo. Por eso le decía que Cristo vino, ¿verdad?, y le di ese mensaje de la fe de estos hombres ciegos y estos dos hombres en la cruz. Mira, Cristo dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me eligió y me envió para dar buena noticia. Si ese Cristo habita en nosotros, en nuestros corazones, ¿qué debemos de nosotros dar? Buena noticia. ¿A quién? A los pobres. Muchas veces pensamos que solamente a los pobres, personas que no tienen económicamente bien, pero cuando dice de los pobres es para todas aquellas vidas que posiblemente espiritualmente están pobres porque no han conocido
la persona de Cristo en su vida, aquellos que también están aprendiendo, ¿verdad? Todavía no han sido enriquecidos de tener el conocimiento pleno de la capacidad, de la madurez de Cristo en nosotros. Dar esa noticia a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros. ¿Quiénes son los prisioneros? No solamente los que están en la cárcel, los prisioneros que espiritualmente están en ¿qué? En oscuridad, tan falto de que Cristo se les revele y los saque de la oscuridad y los lleve a su luz. Esa gente que está en prisiones, para devolverle la vista a los ciegos, que fue lo que le hablé del testimonio, para rescatar a los que son maltratados. ¿Cuántos han sido maltratados aquí? Aleluya. De alguna manera, de alguna forma, siempre el ser humano ha sido maltratado. Y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. En otra versión dice, este es el tiempo agradable para dar las buenas nuevas de salvación. Jesús declara su misión, ungido por el Espíritu Santo, para traer liberación integral, espiritual, emocional y física a los necesitados, enfocándose en los marginados, quebrantados y cautivos, anunciando el año agradable del Señor. Ahora, ¿qué es el año agradable? Es un tiempo de la gracia y de la salvación, inaugurado por Jesús. Y esto fue aproximadamente hace más de 2025 años atrás, que Cristo murió y resucitó. Este año de la gracia y salvación, donde fue la restauración espiritual, libertad para los cautivos, consuelo para los afligidos y el favor de Dios. Jesús trajo sanidad interior y física, liberación del pecado y proclamación de las buenas nuevas de Dios. En Colosenses 1:20, y por medio de él, escuche bien, y por medio de él reconcilió consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aleluya. Ya aterrizamos. Mensaje cortito, preciso y directo. Salvador dice, chévere, ¿no? Dios es bueno. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer la oración. Dios es bueno. Esto es el servicio al Señor. ¿Y quién hace el servicio? El Espíritu Santo. Es la persona que hoy día nos guía a vivir esta gran verdad. Gracias, Señor. Quiero orar, pero si tienen alguna petición, ¿verdad? La hacen ahí conmigo, se la mencionan al Padre, ¿verdad? Mientras estoy orando. Cerramos nuestros ojos, ¿verdad? Te doy gracias, Padre, por esta palabra que nos has enseñado en esta noche, Señor, por el servicio que da el Espíritu a nuestro espíritu, Señor. Gracias porque es tu palabra, palabra de vida, palabra que transforma, Señor, nuestros corazones. Tu palabra es la que nos guía, acordándonos que nos has dado, Señor, una medida de fe. Y esa medida de fe, Señor, es gracias que el Espíritu Santo nos ha dado ese don de fe. Para que podamos día a día, Señor, acordándonos que el servicio que el Espíritu Santo nos enseña
de la persona de Cristo en nosotros, podamos hoy día, Señor, seguir practicándola en todo lugar, en todo momento, en todo tiempo. Aún, Señor, cuando no entendemos, cuando a veces actuamos a la ligera, cuando muchas veces, Señor, nos equivocamos, o cuando tal vez, Señor, hacemos las cosas que no nos saben como nosotros las esperamos. Ayúdanos, Padre, porque sabemos que tu Espíritu Santo sigue, Señor, formando esta obra que tú comenzaste, Señor, por la obra consumada que Cristo, Señor, llevó por cada uno de nosotros, Padre. Sabemos que estamos al servicio tuyo y queremos, Señor, seguir continuando, creciendo en esta gran verdad. Tu palabra es la verdad, que podamos seguir siendo practicantes de tu palabra, de dar un servicio con humildad, con corazón agradecido, con un corazón dispuesto, acordándonos, Padre, que tú tienes el control de todos y cada una de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a seguir siendo fervientes, Señor, apasionados, comprometidos y entregados, como hijos amados que tú nos has dado, Señor, en adopción por medio de Cristo Jesús. Nos adoptaste por medio de Cristo, Señor. Y hoy día podemos seguir siendo guiados, iluminados en esta gran verdad, sabiendo que es por fe. Y nos acuerda, Señor, que podamos seguir expresando la vida de Cristo con cada uno de nuestros hermanos, con cada una de las personas que hoy día no te conocen, Señor. Te pedimos por la fortaleza. Si hay alguno en esta noche, Señor, que necesita nuevas fuerzas, dale nuevas fuerzas, Señor. Si hay alguno que tiene poca fuerza, Señor, renuévale las fuerzas, Padre. Si hay alguno que está pasando por algún dolor de enfermedad, por alguna situación que hoy día su cuerpo necesita ser restaurado de su salud, te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo sane, Señor, cada una de las enfermedades que podamos hoy día estar viviendo y atravesando, Señor. Te entregamos todas nuestras cargas, Señor, y te presentamos, Señor, con confianza cada una de nuestras peticiones, Señor. Sabemos que tú eres un Padre que nos escuchas, que estás atento, que estás dispuesto, porque conoces y sabes, Señor, lo que cada uno de nosotros estamos viviendo, estamos experimentando. Padre, tú nunca nos abandonas, tú permaneces siempre fiel, y como Padre que eres, Señor, ese amor es el que nos ayuda a poder lograr alcanzar todo lo que nos continúa, Señor, educándonos, todo lo que nos acuerda de que seamos completamente esos hijos y esas hijas, servidores de la obra de tu reino, Señor. Y todo por ese legado de gracia, que podamos anunciar el año agradable de la gracia y del amor que Cristo vive y habita en nuestros corazones, que nunca nos abandona, que nunca se aparta, sino que permanece siempre, siempre fiel. Aún nosotros cuando fallamos, aún cuando nosotros, Señor, nos equivocamos, tú permaneces fiel. Y como Padre, vuelves otra vez, nos orientas, nos enseñas y continúas siendo paciente hasta que la obra maravillosa que tu Hijo Jesús pagó por cada uno de nosotros pueda hoy día lograr alcanzar esa carrera de la fe, esa carrera de la fe. Gracias, Padre, gracias, Cristo, gracias, Espíritu Santo, porque sin ti nada somos, Señor, sin ti nada somos, Señor. Padre, todo esto te lo pedimos
creyendo y confiando, está hecho en tu nombre. Amén.